Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 12 de enero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Ahamaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su siervo, amigo y hermano en Campos, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Y nos trasladamos a Cafarnaún. Ya se están entrando por los techos de la habitación. Entre tanto, otros se preocupan por las sanaciones que hace Jesús, por las liberaciones que hace de alma, de espíritu y cuerpo, y por la redención de los pecados, que es lo que nos ocupa. En el Salmo 89 nos unimos en alabanza: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Entre tanto, el pueblo de Israel con Samuel se preocupan por tener un rey al estilo del mundo, como todos los pueblos han sido sometidos, esclavos. Paradójico resulta que en pueblo de ciegos cualquier tuerto es el rey, dice por ahí un adagio. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación de la palabra de Dios hoy, con la historia de salvación de nuestro Señor Jesús, iniciada desde antigua con el pueblo de Israel, con el profeta Samuel en primer lugar, y con Jesús directamente sanando, redimiendo y liberando seres esclavos de sí mismo, esclavos de otros y esclavos de todo el estilo de vida del mundo en lo mismo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, Israel quiere tener rey. Al hacerse viejo, Samuel nombró caudillos de Israel a sus hijos. Su primer hijo, que se llamaba Joel, y su segundo hijo, Abías, gobernaban en Beerseba. Sin embargo, los hijos no se comportaron como su padre, sino que se volvieron ambiciosos y se dejaron sobornar y no obraron con justicia. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle: tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Señor. Pero el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechaza, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Así pues, atiende su petición, pero antes adviérteles seriamente
de todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne. Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que le pedía un rey y les dijo: esto es lo que les espera con el rey que los va a gobernar. Llamará a filas a los hijos de ustedes y a unos los destinará a los carros de combate, a otros a la caballería y a otros a su guardia personal. A unos los nombrará jefes de 1000 soldados y a otros jefes de 50. A algunos de ustedes les pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o a fabricar sus armas y el material de sus carros de combate. Y tomará también a su servicio a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores tierras y de los mejores viñedos y olivares de ustedes y los entregará a sus funcionarios. Les quitará la 10ª parte de sus cereales y viñedos y la entregará a los funcionarios y oficiales de su corte. También les quitará a ustedes sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos y los hará trabajar para él. Se apropiará además de la 10ª parte de sus rebaños y hasta ustedes mismos tendrán que servirle. Y el día en que se quejen por causa del rey que hayan escogido, el Señor no les hará caso. Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió: no importa, queremos tener rey, para ser como las otras naciones y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y dirija en la guerra. Después de escuchar Samuel las palabras del pueblo, se las repitió al Señor y el Señor le respondió: atiende su petición y nómbrales un rey. Entonces Samuel ordenó a los israelitas que regresaran cada uno a la ciudad de donde venían. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 89 en alabanza: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Señor, siempre diré en mi canto que tú eres bondadoso. Constantemente contaré que tú eres fiel. Proclamaré que tu amor es eterno, que tu fidelidad es invariable, invariable como el mismo cielo. Hiciste una alianza con David, prometiste a tu siervo escogido: haré que tus descendientes reinen siempre en tu lugar. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Oh Señor, todos los seres celestiales alaban tu fidelidad y tus maravillas. Ningún Dios, nadie en el cielo puede compararse a ti, Señor, Dios grande y terrible, rodeado de seres celestiales. Señor Dios Todopoderoso, todo el poder es tuyo y la verdad te rodea. No hay nadie igual a ti. Tú dominas el mar embravecido y aquietas sus olas encrespadas. Aplastaste al monstruo marino como si fuera un cadáver. Dispersaste a tus enemigos con la fuerza de tu brazo. El cielo y la tierra son tuyos. Tú formaste el mundo y todo lo que hay en él. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Tú creaste el norte y el sur, los montes Tabor y Hermón cantan alegres a tu nombre. Tu brazo es poderoso, tu mano derecha es fuerte y victoriosa. Tu trono está afirmado en la justicia y el derecho, el amor y la fidelidad salen a tu encuentro. Oh Señor, feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría y camina alumbrado por tu luz, que en tu nombre se alegra todo el tiempo y se entusiasma por tu rectitud. En verdad tú eres su fuerza y hermosura, nuestro poder aumenta por tu buena voluntad. Nuestro escudo es el Señor, nuestro Rey es el Santo de Israel. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. En otro tiempo hablaste en una visión y dijiste a tus siervos fieles:
He escogido a un valiente de mi pueblo, lo he puesto en alto y lo he ayudado. He encontrado a mi siervo David, con mi aceite sagrado lo he designado rey, y nunca le faltará mi ayuda. Con mi poder lo fortaleceré, y no lo atacarán sus enemigos, ni lo vencerán los malvados. Aplastaré a sus enemigos, los quitaré de su vista, destrozaré a los que lo odian. Él contará con mi amor y fidelidad, y por mí aumentará su poder. Afirmaré su poder y dominio desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Él me dirá, tú eres mi Padre, eres mi Dios, que me salva y me protege, y yo le daré los derechos de hijo mayor por encima de los reyes del mundo. Mi amor por él será constante, y mi alianza con él será firme. Sus descendientes reinarán en el lugar siempre mientras el cielo exista. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Pero si ellos abandonan mis enseñanzas y no viven de acuerdo con mis mandatos, si faltan a mis leyes y no obedecen mis mandamientos, castigaré su rebelión y maldad con golpes de vara, pero no dejaré de amar a David, ni faltaré a mi fidelidad hacia él. No romperé mi alianza ni faltaré a mi palabra. Una vez le he jurado por mi santidad y no le mentiré. Sus descendientes reinarán en su lugar siempre mientras el sol exista, siempre firmes como la luna, siempre firmes mientras el cielo exista. Sin embargo, has rechazado y despreciado al rey que tú escogiste, te has enojado con él, has roto la alianza con tu siervo, has arrojado al suelo su corona, abriste brechas en ruinas sus ciudades. Todo el mundo pasa y roba lo que quiere, sus vecinos se burlan de él, has hecho que sus enemigos levanten la mano alegres y triunfantes. Le quitaste al filo a su espada y no lo sostuviste en la batalla, has apagado su esplendor, has arrojado su trono por los suelos, le has quitado años de vida y los has llenado de vergüenza. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Oh Señor, ¿hasta cuándo estarás escondido? ¿Arderá siempre tu enojo como el fuego? Señor, recuerda que mi vida es corta, que el hombre que tú has creado vive poco tiempo. Nadie puede vivir y no morir nunca. Nadie puede librarse del poder de la muerte. Señor, ¿dónde está tu amor primero, que en tu fidelidad prometiste a David? Señor, recuerda que a tus siervos los ofende mucha gente, que lleva sus insultos en mi pecho. Oh Señor, así nos ofenden tus enemigos, así ofenden a tu escogido a cada paso. Bendito sea el Señor por siempre. Amén. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Y el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, entre los versículos 1 y 12. Jesús perdona y sana a un paralítico. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve éste a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico:
a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por eso todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, conectando con la lectura primera de Samuel, el estilo de vida del mundo, con sus gobernantes, con sus pueblos sometidos, y en esas formas de relacionarse, siempre buscando en la religión una suerte de bendición para ser prósperos en las batallas, para tener lo necesario en el día a día y para superar todos los vejámenes, las adversidades, los males que van ocurriendo. Pero siendo rectores en ese gobierno, el poder, quien está en el gobierno, dirigiendo, pero quien está en el pueblo sometido, esgrimiendo en lo poco que tiene, lo necesario para el sustento de un lado, y otros asumiendo roles en la sociedad para escalar posiciones. Y eso va generando corrupción, como ocurrió con los hijos de Elí, del sacerdote, Ofnés y Finá, se mencionaba en la lectura de ayer. Y esa corrupción que ya va entrando en lo que en su momento podría ser la organización eclesial, la iglesia, con los sacerdotes, dedicados a los bienes materiales, a los bienes de la tierra, a los bienes del mundo. Se van alejando de los bienes del espíritu, de los bienes de la mente, los bienes del cuerpo santo, como templo sagrario, destinado al culto. Un cuerpo que es miembro de una iglesia como un órgano completo, y siendo el sacerdote quien administra esas gracias. La sangre preciosa de Cristo, decía Fray Nelson Medina en algún momento, es la función del sacerdote. Levantar la fe de su pueblo, levantar la moral en las buenas costumbres, las sanas prácticas de la doctrina, las formas de relacionamiento que agraden a Dios antes que agradar a los hombres, y que manejan unas buenas relaciones entre los hombres para manejar buenas relaciones con la creación. Este pueblo, como lo dice el Señor allí mismo a Samuel, pareciera que olvidara o no le interesara o no le preocupara que sus ancestros, sus antepasados, los abuelos mayores ya habían vivido la tragedia del ser esclavos del pueblo de Israel, del pueblo del faraón, del pueblo sometido por el tirano, esclavizado, después de que fue liberado por Moisés. Renegaban también de la liberación y querían regresar al mismo sometimiento, a tener la ración cuando el Señor les proveía el maná del cielo y les prometía la tierra prometida y les auguraba lo que Dios siempre guarda a merced, que es lo mejor, lo más conveniente, lo prudente en los tiempos de Dios,
en la medida de Dios, en la medida de la creación. Pero el hombre siempre en su insolencia, en su impertinencia, en su negligencia, queriendo ostentar más, acumular y especular con lo que tiene y someter, esclavizar a otros. Es allí como esas formas de relacionamiento se van pervirtiendo en la corrupción y van dañando las relaciones con Dios. Y por tanto Jesús con su misericordia ya aparece en el Nuevo Testamento, con la nueva alianza, para resarcir ese daño que en la antigüedad no se pudo. Por la misma condición del pueblo, quererlo hacer por sus propias fuerzas, por sus propios medios, liberando guerras, liberando batallas, liberando enfrentamientos, todos los pueblos bajo el mismo patrón, el mismo régimen, el mismo estilo de vida, siempre en la pirámide, unos gobernando sobre los que están en la base de la pirámide, unos pocos dirigiendo sobre unos tantos y hablando de sus derechos, sometiendo los deberes de todos para tomar de ellos lo mejor, lo más granado, lo más refinado, empezando por las mismas personas, las mujeres, para esclavizarlas, los hombres para esclavizarlos, los jóvenes para esclavizarlos, a su manera, según fueran las condiciones, los eunucos para cuidar a las doncellas en las cohortes, los militares para ejercer el poder, el dominio, el gobierno, y los negociantes en la economía para ejercer el control de los cultivos, de los ganados, de los medios de producción. Toda esa forma de repartirse la ganancia, la plusvalía en la economía es lo que va generando inequidades, iniquidad, injusticia social, injusticia económica, injusticia política. Se va reflejando ya con la lectura del Evangelio de San Marcos, cómo haciendo parte de la sociedad de los más desfavorecidos, los más desprotegidos, Jesús viene sanando en Cafarnaún. Sanaba a un leproso, sanando hoy a un paralítico, sanando las personas más pobres, más vulnerables, marginadas de la sociedad, excluidas, por considerarse que eran impuros, por considerarse que eran pecadores, por considerarse a la luz de la ley mosaica, que no solo eran impuros ni pecadores, sino que eran excluidos porque no tenían capacidad productiva. Y empiezan los escribas a pegarse de la letra, los doctores de la ley, los teólogos de su momento, para mostrar las inconsistencias, observando el comportamiento de Jesús, que contrario a la ley, según ellos, pero que Jesús vino a darle plenitud a la ley mosaica, que es darle felicidad, es darle libertad, es darle paz a la persona. Toma a este paralítico como ejemplo. Lo movían amigos por la fe, en especie de una oración de intercesión, en la acción, para mostrar en casa de Pedro, como se dice allí en otras escrituras de otros evangelios y en la tradición cristiana, era como su propia casa para Jesús, de donde descuelgan por el techo a un paralítico en una camilla para que lo pudieran atender, para presentárselo a Jesús. Y Jesús, lleno de misericordia infinita, se va a lo más profundo de su corazón y le da la libertad del alma, más que del espíritu y más que del cuerpo mismo. Si a él lo aprisionaba una parálisis porque no se podía mover en sociedad, porque no podía este paralítico expresarse
en las religiones, en las sinagogas, en el templo, porque no podría acceder a los bienes necesarios para el sustento. Ayer el ciego no pedía para sí limosnas ni ayudas materiales ni bienes, pedía solamente si Dios quiere, si es la voluntad del Padre, si Él lo permite, quedar sano del todo. Esa es la plenitud en la que sana Jesús, va al fondo, va a la raíz del denominado problema, de lo que limita, de lo que oprime, de lo que restringe las posibilidades humanas, en las capacidades de relacionamiento, de desenvolvimiento en sociedad y de crecimiento mismo. Todo ello empieza desde el ser interior para volcarse hacia la afuera. Y ahí sí, como aclamaban todos en la multitud, maravillados por el milagro, por la sanación, por la liberación, pero quedados muy superficiales con las reflexiones que hacían los fariseos, de que estaba violando la ley, de que estaba sanando el alma, perdonando pecados. Bien reconocen los escribas allí, los doctores de la ley, que un solo Dios. No se habla de un politeísmo, como se mencionaba en el Antiguo Testamento, hablando de Samuel, falsos ídolos, falsos dioses, unos baales, y todos querían llegar a eso mismo, corromperse, prostituirse, deteriorarse. Y aquí en esta nueva versión en Cafarnaún, pareciera lo más cómodo también seguir soportando esas estructuras de miseria, de inequidades, unos cuantos ricos sobre tantos pobres, unos cuantos supuestamente hábiles en la mente sobre muchos ignorantes, unos cuantos dispuestos a caminar frente a tantos viviendo parálisis, pero no tanto físicas, sino parálisis mentales, parálisis espirituales. Sea esta meditación de hoy la oportunidad para orar al Señor, que nos dé la sanación en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, en ese orden, que nos dé la oportunidad de relacionarnos sin discriminar entre ricos y pobres, entre negros y blancos, entre pudientes y no pudientes, entre tenientes y no tenientes, entre sanos y enfermos. Todas esas diferencias que siempre van a estar en toda sociedad, Señor. Tú eres el único que puede unir esas contrariedades, esas diferencias, esas oposiciones. Tú naciste, Jesús, para hacer contradicción de muchos, como lo decía allí el profeta Simeón a la Santísima Virgen María. Y una espada traspasará tu alma. Todo esto, Señor, que buscabas proteger en el secreto mesiánico, se hacía cada vez más evidente y apresuraba el camino de pasión, muerte y crucifixión, porque ya te cerraban las puertas para estar cerca de las multitudes, cerca de las comunidades, cerca de la humanidad, en los centros y en las plazas y en los lugares públicos. Ya tenías que estar a las periferias, Señor, salir, siempre en avanzada como un misionero, en salida. Enséñanos también, Señor, a ser evangelizadores, a ser misioneros de la palabra y a ser portadores de la buena nueva, tanto en palabras como en hechos y como en acciones.
Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.